culpables! Como saben, vamos a estar leyendo el audiolibro de Culpa Mía, Tuya y Nuestra hasta octubre, para que ustedes y yo y todo el mundo sepa exactamente las escenas que cambiaron, las escenas que quitaron y todo lo que pensaron Nick y Noah durante el transcurso. Aquí vamos. Capítulo 5. Noah. Lo último que quería en aquel momento era tener que deberle algo a aquel malcriado. Pero menos aún me apetecía tener que quedarme sola con mi madre y su marido, viendo cómo ella lo miraba embobada y cómo él presumía de billetes e influencias. ¡Ay, no! Nicolás se volvió dándome la espalda y comenzó a caminar hacia la salida. Me despedí de mi madre sin mucho entusiasmo y me apresuré a seguirlo. En cuanto llegué a su lado en la entrada del restaurante, esperé cruzada de brazos a que nos trajeran su coche. No me sorprendió ver cómo sacaba un paquete de tabaco de la chaqueta y se encendía un cigarro. Lo miré mientras se lo llevaba a la boca y segundos después expulsaba el humo con lentitud. Yo nunca había fumado, ni siquiera lo había probado, cuando todas mis amigas les dio por hacerlo en los lavabos del instituto. No entendía la satisfacción. Podían obtener las personas de inhalar humo cancerígeno, que no solo dejaba de un olor asqueroso en la ropa y en el pelo, sino que también perjudicaba a miles de órganos en tu cuerpo. Ay, yo también pienso lo mismo. Como si estuviera leyendo la mente, Nicolás se volvió hacia mí y con una sonrisa sarcástica me ofreció un paquete. ¿Quieres una, hermanita?, me preguntó mientras volvía a llevarse el cigarro a los labios e inspirando profundamente. No fumo. Y yo que tú lo haría. No querías matar la única neurona que tienes, le dije dando un paso hacia adelante y colocándome donde tuviera que verlo. A ver, hay que decirse muy sincera. Esta no del libro era como más de... así como de ¿qué me haces? Y esta parte la quitaron, así que por eso el ambiente ya iba muy tenso en el auto, en la película. Entonces sentí su cercanía detrás de mí, pero no me moví, aunque sí me asusté cuando me soltó el humo de su boca cerca de mi cuello. Ten cuidado, o te dejo aquí tirada para que te vayas a pie, me advirtió y justo entonces llegó el coche. Lo ignoré todo lo que pude mientras caminaba hacia su coche, su 4x4. Era lo suficientemente alto para que se me viera absolutamente todo si no me subía con cuidado. Y mientras lo hacía me arrepentí de haberme puesto aquellos zapatos. Lo ignoré todo lo que pude mientras caminaba hacia su coche, su 4x4. Era lo suficientemente alto para que se me viera absolutamente todo si no me subía con cuidado. Y mientras lo hacía me arrepentí de haberme puesto esos zapatos. Toda la frustración, enfado y tristeza se habían ido, agudizando a medida que la balada iba avanzando. Y por lo menos 5 discusiones que ya había tenido con aquel Nicolás habían conseguido que aquella noche estuviera en la peor de mí misma. Eso es cierto. Fue su primer día en un nuevo mundo, obviamente iba a estar irritada. Me apresuré a ponerme el cinturón mientras Nicholas arrancaba el coche, colocaba su mano sobre el rompecabezas de su asiento y se volvía para dar marcha atrás e incorporarse al camino de la salida. No me sorprendió que no siguiese hacia la pequeña rotonda que había al final del camino, rotonda que justamente estaba diseñada para evitar la infracción que Nicholas estaba cometiendo. No pude evitar, no pude evitar emitir un sonido de insatisfacción cuando nos reincorporamos a la carretera principal. Ya fuera del club, mi hermanastro aceleró y puso el coche a más de 120, ignorando deliberadamente las señales de tráfico que indicaban que por ahí solo se podían ir a 80. Nicolás ladeó el rostro hacia mí. ¿Y ahora qué problema tienes?, me preguntó de mala manera, en un tono cansado, como si no pudiera aguantarme ni un minuto más. Ya, pues somos dos. No quiero morir en la carretera por culpa de un energúmeno que no sabe ni leer una señal de tráfico. Ese es mi problema. Cosa que amo que hayan dejado en la película tal cual. A ver, los diálogos de esa escena parecen sacados del libro simplemente, y eso lo agradezco bastante, porque recuerdo la primera vez que vi la película. Simplemente estaba muy, muy feliz y satisfecha con todas las escenas fueran tan parecidas al libro. La primera película que siento que no nos defraudó. Le contesté elevando la voz. Estaba en mi límite, ni un poco más, y me podría a gritarle como una poseída. Era consciente de mi mal genio. Una de las cosas que más odiaba de mí misma era mi falta de autocontrol. Cuando me enfadaba, ya que tendía a gritar e insultar. ¿Qué coño te pasa?, me preguntó enfadado mirando hacia la carretera. No has dejado de quejarte desde que he tenido la desgracia de conocerte, y la verdad es que me importa cuáles sean tus problemas. Estás en mi casa, en mi ciudad y en mi coche, así que cierra la boca.
Sinceramente, en cuanto leo esta parte solamente puedo recordar a Gabriel Guevara. Le salió tan natural y me encanta cómo le apareció en esa escena en la película. Me dijo elevando el tono de voz igual que había hecho yo. Un calor intenso me recorrió de arriba abajo cuando escuché esa orden salir entre sus labios. Nadie me decía lo que tenía que hacer. Nadie. Y menos él. ¿Quién eres tú para mandarme a callar? Le grité fuera de mí. Entonces Nicholas dio un volantazo y pegó tal frenazo que si no hubiera tenido puesto el cinturón de seguridad, habría salido disparada a través del parabrisas. En cuanto pude recuperarme del susto, miré hacia atrás asustada al ver que dos coches giraban con rapidez hacia la derecha para evitar chocar contra nosotros. Las bocinas y los insultos procedentes de fuera me dejaron momentáneamente aturdida. ¿Pero qué haces? Chillé sorprendida y aterrorizada. Porque, ¿qué iba a hacer? Nicolás me miró fijamente, muy serio, y para mi desconcierto, comprendido. Baja del coche, dijo simplemente. Abrí tanto la boca ante la sorpresa que seguramente resultó hasta cómico. No hablas en serio, repliqué mirándolo con incredulidad. Me devolvió la mirada sin inmutarse. No lo pienso repetir, me advirtió en el mismo tono tranquilo y absolutamente perturbador que antes. Aquello ya pasaba de castaño oscuro. Pues vas a tener que hacerlo porque no pienso moverme de aquí, repuse observándolo tan fijamente como él me miraba a mí. Entonces sacó las llaves, se bajó del coche y dejó su puerta abierta. Mis ojos se abrieron como platos al ver que rodeaba la parte delante del coche y se acercaba hacia la puerta. He de admitir que el tío acojonaba de verdad cuando se cabreaba, y en aquel instante parecía más enfadado que nunca. Mi corazón comenzó a latir. De miedo. Baja del coche. Abrió la puerta de un tirón y volvió a repetir lo mismo que antes. Mi mente no dejaba de funcionar a 1000 por hora. Estaba mal de la cabeza, no podía dejarme ahí tirada en medio de la carretera bordada de árboles y completamente a oscuras. Y hay que recordar algo. Noah no conocía esa ciudad, era su primer día, ni siquiera su día completo ahí. No pienso hacerlo. Me negué y me maldije a mí misma cuando noté que me temblaba la voz. Un miedo irracional se estaba formando en mi boca y mi estómago. Mis ojos recorrieron con rapidez la oscuridad que rodeaba el coche, y supe que si aquel idiota me dejaba ahí tirada, me derrumbaría. Entonces volvió a sorprenderme, y una vez, para mal. Se introdujo por el hueco de mi asiento, desabrochó mi cinturón y de un tirón me sacó del coche, y todo lo hizo tan rápido que ni llegué a protestar. Aquello no podía estar pasando. ¿Estás mal de la cabeza?, le pregunté en cuanto comenzó a alejarse de mí, en dirección al asiento del conductor. A ver si te enteras de una vez, me dijo por encima del hombro, y al volverse vi que su semblante estaba tan frío como una estatua de hielo. No pienso dejar que me hables como lo has hecho. Yo ya tengo mis propios problemas, como para tener que aguantar tus. Pide un taxi o llama a tu madre, yo me largo. Dicho esto, se metió en el coche y lo puso en marcha. Sentí cómo me comenzaba a temblar las manos. Nicolás, no puedes dejarme aquí. Bromeé al mismo tiempo que el coche se ponía en movimiento, y como a rechinar de las ruedas salió pitando a donde había perdido un segundo de pinchazo. ¡Nicolás! Aquel grito le siguió un profundo silencio que hizo que mi corazón comenzara a latir enloquecido. Aún no era de noche, cerrada, pero no había luna. Intenté controlar mi miedo y las ganas irracionales de matar a aquel que me había dejado tirada en medio de la nada, en mi primer día en aquella ciudad. Me aferré a la esperanza de que Nicolás regresara por mí, pero a medida que iban pasando los minutos, me fui preocupada más y más. Saqué mi móvil de mi bolso y el teléfono se había apagado. Maldita sea. Lo único que podía hacer, y era que tan horrible y peligroso como seguir ahí de pie, era ponerme a hacer autostop y rezar porque una persona civilizada y adulta se apoderara de mí y me llevase a casa. Entonces me disquetaría con ese hermanastro a gusto, porque aquello no iba a quedar así. Ese gilipollas no sabía con quién estaba jugando. Vi como un coche se acercaba por la carretera, venía en dirección al club náutico, y no pude más que rezar que fuera el Mercedes de Will. Me acerqué lo máximo posible, pero sin peligro de ser atropellada, y levanté la mano con el dedo en alto, igual que había visto hacer en las películas. Era consciente de que aquellas de la mitad de las veces las chicas que solicitaba que la transportara terminaban mal. Sin embargo, me obligué a dejar de un lado aquellos pensamientos. El primer coche pasó de largo, el segundo me gritó una andodanada, el tercero me llamó de todas las formas groseras que pudiesen imaginar, ¿y el cuarto? El cuarto paró, pero en el arcén a 1 metro de donde yo había estado haciendo el dedo.
Hay que recordar eso. En la película realmente no sufre tanto de eso. En cuanto Nick la deja, no se sube el primer coche que pasa. En el libro no. En el libro pasó bastante tiempo hasta que pareciera Mario. Con un repentino sentimiento de alarma me acerqué vacilantemente para ver quién era el loco, pero muy oportuno individuo que había decidido ayudar a una chica que podría haber pasado sin problema. Sentí cierto alivio cuando vi a quien se apoderó del coche, un chico de más o menos mi edad. Gracias a las luces traseras pude ver su pelo castaño, su altura. Pero en aquel instante, tremendo agradecido, porté de niño rico y de muy buena familia, cabe decir. Ok, no así tenía algo con los ricos. ¿Estás bien? Me preguntó, acercándose al mismo tiempo que yo hacía lo propio. En cuanto estuvimos uno a uno, frente a frente, ambos hicimos lo mismo. Sus ojos recorrieron mi vestido de arriba abajo, y los míos recorrieron sus vaqueros caros, su polo de marca y sus ojos amables y preocupados. Sí, gracias por parar, dije sintiéndome repentinamente aliviada. Me ha dejado aquí tirada, le hice saber sintiéndome avergonzada por haber permitido algo semejante. El tío abrió los ojos con sorpresa al escuchar mi declaración. ¿Te ha dejado tirada aquí?, exclamó con incredulidad. ¿En mitad de la nada y a las 11 de la noche? ¿Acaso estaría bien si me hubieras dejado tirada en medio de un parque a pleno día? No pude evitar preguntarme con ironía, sintiendo un repentino odio. Cualquier tipo de ser vivo cuando tuviera un cronosoma. Pero aquel chico parecía querer ayudarme en serio. No podía ponerme quisquillosa. A diferencia de aquí, Noah dice, no voy a hacer mis comentarios como siempre, me voy a subir al coche y todo va a estar bien. Pero en la película se puede ver que Noah sí se aleja y luego Mario le dice, no, perdón, en serio, perdón, súbete. Pero aquí le dice, ¿te importaría llevarme a mi casa? Le pregunté evitando contestar a su pregunta. Como habrías deducido, no veo la hora de que esta noche llegue a su fin. El tío me miró fijamente y una sonrisa surgió a su rostro. No era feo, más bien era muy guapo, con cara de ser una muy buena persona y querer ayudar a cualquier ser que estuviera en un aprieto. Eso mi mente me estaba intentando vender una realidad, en la que todo era color de rosa y donde los chicos tratan a las mujeres con respeto, que se me dejen sin dejarlas tiradas en la cubeta, en tacones y a medianoche. ¿Qué tal si te llevo a una fiesta alucinante que hay en una de las mansiones de la playa? Así podrás agradecerme el resto de la noche lo maravilloso que ha sido un suceso desafortunado haya hecho que tú y yo nos conociéramos esta noche. Me propuso en un tono divertido. No sé si era de histeria, de rabia contenida o por el hecho de estar deseando mandar a Nick al cielo, pero soltó una profunda carcajada. Lo siento, pero no veo la hora de llegar a casa y dejar que este día pase. En serio, ya he tenido suficiente de esta ciudad por una noche. Le contesté intentando no parecer una chiflada por la carcajada de antes. Está bien, pero por lo menos puedes decirme tu nombre, ¿no? Comentó divertido por una situación que no tenía absolutamente nada de divertido. Pero como he dicho antes, aquel chico era mi salvador. Y más si me veía ver simpática con él, no quería terminar durmiendo con las ardillas. Me llamo Noah, Noah Morgan. Me presenté tendiéndole una mano que él estrechó inmediatamente. Yo, Zack. Eso es cierto. En el libro y en la película cambiaron tanto. Mario sí existe, quiero aclarar eso, pero era otra persona. En la película combinaron a Zack y a Mario. Yo, Zack, se presentó a su vez con una sonrisa radiante. ¡Vamos! Me propuso señalando a su Porsche negro y reluciente. Gracias, Zack, le dije de corazón. Me subí al asiento sorprendida de que me acompañara hasta la puerta y me ayudara a sentarme, igual que en las películas de antes. Fue raro y refrescante. Al parecer, y en contra de los datos que arrojaban las estadísticas, aún no se había extinguido la caballerosidad, aunque le faltaba poco si tenemos en cuenta la existencia de sujetos como Nicholas Leister. En cuanto se sentó en el asiento del conductor, supe de antemano que él no sería como Nicholas. No sabía pero por qué. Zack parecía una persona de bien, un chico educado y sensato, el típico chico que todas las madres querían para sus hijas. Me puse el cinturón y solté un profundo suspiro de alivio, a ver que al fin y al cabo las cosas no habían terminado de la peor manera. ¿A dónde?, me preguntó mientras emprendía la marcha, hacia donde Nicholas había desaparecido en su coche, hacía ya más de 1 hora. ¿Conoces la casa de William Leister?, pregunté solo pensando que en aquel barrio todos los ricachones debían conocerse. El acompañante abrió los ojos con sorpresa. Sí, claro, pero ¿por qué quieres ir ahí?, me contestó con asombro. Vivo ahí, respondí sintiendo una punzada en mi pecho al decir aquellas palabras que, aunque me dolieran en el alma, eran de todo ciertas. Zack rió con incredulidad.
¿Vives en una casa de Nicholas Lester?, inquirió y no pude evitar apretar la mandíbula con fuerza al escuchar ese nombre. Peor, soy su hermanastra, afirmé sintiéndome del todo asqueada, teniendo que admitir cierto retorcido parentesco con aquel tarado. Los ojos de Zack se abrieron de la sorpresa y se desviaron de la cartera para mirarme fijamente unos segundos. Al parecer no era tan buen conductor como me había imaginado. ¿No hablas en serio, verdad?, me volvió a preguntar, dirigiendo la mirada otra vez hacia el frente. Solté un profundo suspiro. De verdad, afirmé. Él ha sido quien me ha dejado tirada en medio de la carretera, admití sintiéndome completamente humillada. Zack nos soltó una carcajada algo ácida. La verdad es que te compadezco, me confesó haciéndome sentir aún peor. Nicholas Slater es lo peor que puede echarse a la cara, me dijo cambiando de marcha y disminuyendo la velocidad a medida que nos íbamos acercando a la zona residencial. ¿Lo conoces?, le pregunté intentando juntar en mi cabeza la imagen de mi caballero andante con el delincuente. Zack volvió a soltar una carcajada. Por desgracia, sí, me contestó. Su padre le salvó el culo al mío en un lío bastante feo con la hacienda, hace más de un año. Es un buen abogado, y el cabrón de su hijo no ha podido dejar de restregármelo cada vez que ha tenido la ocasión. Íbamos juntos al instituto, y te puedo asegurar que no existe una persona más egoísta y gilipollas que ese cabrón. Joder, al parecer no era la única miembro Club Anti-Leicester. Me sentí mejor al descubrirlo. Me gustaría decirte algo bueno de él, pero ese tío tiene más mierda encima que cualquier persona que conozca. Mantente alejada de él, me aconsejó mirándome de reojo. Puse los ojos en blanco. Algo muy fácil teniendo en cuenta que vivimos bajo el mismo techo, ¿no?, comenté sintiéndome peor a cada minuto que pasaba. Hoy estaré en esa fiesta por si quieres ir ahí y patear el culo, me comunicó sonriéndome en broma, aunque aquella información era del todo inesperada. ¿Era aquella fiesta?, le pregunté sintiéndome el calor de la venganza recorrer todo mi cuerpo. Zack me miró con nuevo los ojos. No estarás pensando, comentó a preguntar mirándome con sorpresa y pasión. Vas a llevarme a esa fiesta, afirmé más segura de lo que había estado en toda mi vida, y voy a patearle el culo. A ver, hay que ser muy sinceros. En la película pasó casi todo igual, sí bromean un poco, pero sí no te dicen que realmente el padre de Nick salvó al padre de Mario o Zack. No te dicen eso, solamente te dicen pues que se conocen y ya. Pero ¿qué pasa? Pasa que no hay fiesta sin Nick. Esa frase le dio un toque muy especial que para todas significa mucho, de hecho. 20 minutos después nos encontrábamos junto a la playa, frente a frente a una casa de inmensas proporciones, pero no era del tamaño lo que te dejaba boca abierta, sino la cantidad de gente que había amontonada por sus alrededores, por los escalones de la entrada y por prácticamente todas partes. La música ya se oía a 1 kilómetro de distancia y estaba tan fuerte que sentí como mi cerebro retumbaba en mi cabeza. ¿Seguro que quieres hacer esto?, me dijo mi nuevo mejor amigo Zack. Desde que le había cantado mi plan, no había dejado de intentar convencerme de que me echara atrás. Al parecer mi grandísimo hermanastro era además un redomado, uno de los tíos que en más peleas había metido a lo largo de los años. No tienes ni idea de con quién te estás metiendo. Ya has visto que no le ha importado dejarte tirada. ¿Qué te hace pensar que le va a interesar lo que tengas que decirle? Lo miré con una mano puesta en la manejilla de la puerta. Créeme, hoy va a ser la última vez que hace algo parecido. Dicho esto, nos bajamos del coche y nos dirigimos hacia el camino de la entrada, a la gran casa. Era como haber entrado de lleno a una de esas fiestas que solo se ven en las películas como rompiendo las reglas a todo gas. Era una locura. Los barriles de cerveza estaban repartidos por todo el jardín delantero y rodeados de un montón de tíos que se gritaban y se animaban a beber más y más. ¿Todas las fiestas a las que asistes son así?, le pregunté poniendo cara de asco, al ver cómo una pareja se enrollaba contra una de las paredes delanteras de la casa, sin importarles que todo el mundo estuviera observando. Era repugnante. No todas, contestó soltando una carcajada ante mi cara de horror. Esta es mixta, afirmó dejándome descolocada. Espera un momento. ¿Mixta? ¿De qué estás hablando? ¿Te refieres a que haya chicos y chicas en la misma fiesta?, le dije volviendo al pasado mentalmente, cuando tenía 12 años y mi madre me organizaba mi primera fiesta con chicos. Un completo desastre si no recuerdo mal. Los chicos nos tiraron a mí y a mis amigas a la piscina y yo casi todas las demás acabamos formando el club antimachos, de las mejores amigas para siempre. Ridículo, lo sé. Pero el caso es que tenía 12 años, no 17. Zack soltó una profunda carcajada y me cogió de la mano para tirar de mí.
Sus dedos eran cálidos y me sentí un poco menos inquieta al saber que lo tenía cerca. Aquella fiesta podía intimidar a cualquier más de una chica del pueblo como yo. Me refiero a que cualquiera puede asistir, puntualizó mientras nos abríamos paso por la abarrotada puerta y estábamos al interior. La música tenía un ritmo desenfrenado y repetitivo, pero se te metía en los tímpanos, haciendo que te doliera estar ahí. ¿A qué te refieres?, le pregunté mientras me empujaba hacia una de las salas en donde la música no te mataba al instante. Más bien lo hacía lentamente. Por lo menos pude hablar sin temer que me dejaran las cuerdas vocales en el intento. Cualquiera que pague la entrada puede entrar, declaró mientras saludaba a varios chicos que hablaban por ahí. No me gustó mucho ver que sus amigos tenían tan mala pinta como todos los demás. Con el dinero se compra todo tipo de algo. Y bueno, dijo desviando la mirada hacia unos momentos. Ya sabes todo lo necesario para que una fiesta se ponga a todo dar, concluyó sonriendo con diversión. Genial. Y mi acompañante lo pareció divertido. Mierda, ¿dónde me estaba metiendo? Miré a mi alrededor, hacia las parejas que había tiradas en el sofá, y a las que estaban de pie bailando al ritmo de la música, y me di cuenta de que estaba llena de gente rica con ropa muy cara, y a la vez gente que podía haber salido del peor barrio de la zona. El resultado era una mezcla explosiva sin lugar a dudas. Creo que esto no ha sido una muy buena idea, lo confesé a mi acompañante, pero no me percaté de que se había sentado en uno de los sofás y que ya llevaba una botella a la mano. A ver, aquí creo que es bastante obvio quién es la gente rica y quién es la gente que salió de las peores calles, ¿no? Obviamente la gente rica son amigos de Nick, gente que sigue a Nick, y pues sí, la otra gente es gente de Ronnie. Noah! Me indicó tirándome del brazo y haciéndome caer sobre su regazo. Pasémoslo bien esta noche, no lo desperdices con él. Me recomendó. Yo me puse tan tensa cuando sus dedos acariciaron mis cabellos y luego mis hombros. Me puse de pie tan deprisa como pude. Estoy aquí por un motivo, le dije mirándolo con mala cara. Me había equivocado con Zack, estaba claro. Gracias por traerme. A continuación me volví para marcharme. No sabía muy bien qué hacer, ahora que estaba ahí, y que le había dado la espalda al único chico que aún no estaba lo suficientemente yéndose, digamos, que no había tomado tanta agüita de Jamaica como para estampar un coche contra un árbol si le pedía que me llevase de vuelta a casa. Sin embargo, no podía dejar de imaginarme la cara de desconcierto de Nicholas cuando me viera ahí. Aunque quizás Zack me había metido y era un loco borracho que solo quería llevarme al peor sitio de la historia, aún era un supuesto. No pensaba irme sin hacer lo que tenía que hacer. Me dirigí hacia la cocina, en donde había menos gente, con la intención de buscar un vaso de agua bien fría. No sabía si me la bebería o me la tiraría en la cabeza para poder despertarme de aquel pesadilla. Aquel día parecía no tener fin. En cuanto doblé por el pequeño pasillo y entré a la cocina, me detuve de inmediato. Ahí estaba, sin camisa, en vaqueros, y rodeado de tías y de 4 amigos corpulentos que no eran tan altos como él. Me quedé observándolo unos instantes. ¿Este es el mismo chico pijo con el que me había estado cenando en un restaurante de lujo hace menos de 3 horas? No pude evitar sorprenderme al verlo de aquella manera. Parecía recién salido de una peli de mafiosos. Estaba bebiendo chupitos mientras jugaban aquel juego de insertar una bola de ping pong en los vasos de plástico. Mi querido hermanastro estaba en racha, ya que no fallaba ninguna. Lo único bueno que desprendía de todo aquello era que no estaba tan borracho como los que perdían, y bebían beberse un chupito de tequila. Nicolás tiró de las últimas pelotas, pero lo hizo mal. Adrede. Fue tan obvio que no entendí cómo los demás no se dieron cuenta, pero todos lo abuchearon riéndose a carcajadas. Cogió un chupito y se lo tragó en menos de un segundo. Mientras uno de sus amigos tomaba en el revelo, Nicolás se acercó hacia una chica morena y muy guapa que estaba sentada sobre la encimera de mármol negro. Llevaba unos pantalones cortos, que dejaban al descubierto sus largas piernas bronceadas por el sol y arriba la parte de un bikini azul cielo. De repente me sentí demasiado arreglada y tapada para una fiesta como aquella. Nicolás enterró su mano en su nuca, le echó la cabeza hacia atrás y le comió la boca de la manera más asquerosa que alguien puede imaginar. Sí, sobre todo si a la gente delante. Aquella fue mi oportunidad, así le cogería por sorpresa y apercibiría las terribles ganas que tenía de arrancarle la cabeza. Ni siquiera se había molestado en saber si estaba bien. Yo podía seguir ahí tirada, y él no se habría dado ni cuenta, ni siquiera movió un solo dedo. Sentí rabia al verme dejado tirada ahí. Aquella manera y más rabia aún saber encontrarme en aquel sitio de locos por su culpa. Bueno, no por su culpa. No dudé ni un segundo en acercármele.
con los pasos bien firmes, coger el brazo para darle la vuelta y para mi sorpresa, en lugar de darle la bofetada que planeaba, le acerté un puñetazo en la mandíbula, que seguramente hizo que se le rompieran los nudillos de mi mano. Merecía la pena, sin duda, y tanto que la merecía. Por un instante se quedó desconcertado, como si no entendiera lo que había pasado, ni quién era yo la que le había pegado. Pero eso solo duró unos segundos, ya que la expresión que apareció en su rostro y su cuerpo me dejaron clavada en mi lugar. ¿Qué coño haces aquí?, inquirió con tal desconcierto y rabia contenida que temí por mi vida. ¿Te sorprende que haya llegado aquí a pie?, le pregunté intentando... Ok, no puedo negarlo. Cuando estoy leyendo esta escena, le salió tan bien, pero tan bien en la película. Entiendo por qué quitaron la verdadera escena. A ver, sinceramente, el libro es más intenso que en la película. En la película no podían tener tanto esto como Nicolás como un mafioso, pero la expresión de ellos le salió tan bien que simplemente cuando leo esta escena, amo, porque se parece tanto a la peli. Temí por mi vida. Joder, si las miradas mataran, yo ya estaría muerta, sepultada y enterrada. ¿Te sorprende que haya llegado aquí a pie?, le pregunté, intentando que no me intimidara en su postura, su altura y en aquellos músculos aterradores. Es una mierda, ¿lo sabías? Nicolás soltó una carcajada seca y controlada. No tienes ni idea de dónde te estás metiendo, Noah. Masculló dando un paso hacia mí y colocándose tan cerca que pude sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Puede que en mi casa seamos hermanastros, prosiguió tan bajo que solo yo pude escucharlo, pero fuera de esas 4 paredes, todo lo que ves me pertenece, y no pienso aguantar ninguna de tus gilipolleces. Clavé mis ojos en él, aguantándole la mirada. No pensaba dejar que viera lo mucho que sus palabras y su comportamiento me atemorizaba. Yo había tenido violencia en toda mi vida, no pensaba aguantar ni un poco más. Vete al cielo. Le solté y me di la vuelta con el propósito de largarme de ahí de inmediato. Una mano me cogió del brazo y tiró de mí sin dejarme dar un paso más. Suéltame. Le ordené volviendo la cabeza para que comprendiera lo más serio que me había escuchado oír alguna vez en mi vida. Él sonrió y miró todo lo que nos rodeaban. Luego volvió a fijar sus ojos en los míos. ¿Con quién has venido?, preguntó mirándome solo a mí. Tragué saliva sin ninguna intención de contestarle. ¿Quién te ha traído?, me gritó haciéndome pagar un salto, aquella la gota que comó el vaso. ¡Suéltame, hijo de...! Comencé a gritar, pero no sirvió de nada. Me sujetaba tan fuerte que me hacía daño. Entonces uno de los que estaban ahí habló. «Yo sí que ha sido», dijo un tío gordo y con una piel en la que había sitio para más tatuajes. «Zack Rogers ha entrado con ella. Tráelo», ordenó simplemente. Mi hermanastro se estaba comportando como un perfecto delincuente y me estaba dando miedo de verdad. De repente me arrepentí profundamente de haberle pegado. No es que no se lo mereciera, pero era como si se lo hubiera hecho al mismísimo diablo. 2 minutos después, Zack apareció en la cocina y le abrieron paso para dejarle entrar al círculo que había a nuestro alrededor. Me miraba como si lo hubiera traicionado o algo parecido. ¿Qué demonios le pasaba a aquel gente? ¿Tú la has traído aquí?, le preguntó a mi hermanastro con calma. Zack vaciló unos instantes, pero finalmente asintió con la cabeza. Le mantuvo la mirada a Nicolás, pero pude ver que le temía. Tan rápido que apenas fue consciente de lo que ocurría, Nicolás le propinó un puñetazo en la barriga que hizo que Zack se encorvara de dolor. Pegó un grito de horror, temiendo por él, y sintiendo aquel en el pecho que siempre aparecía cuando había algún tipo de violencia a mi alrededor. Mi corazón se encogió y tuve que controlarme para no salir corriendo de ahí. «No vuelvas a hacerlo», le advirtió Nicolás en voz pausada y en calma. Después se volvió hacia mí, me cogió del brazo y comenzó a llevarme hacia la salida. No tenía ni fuerzas ni para protestar. Llegamos a la puerta y entonces él se detuvo. Cogió su teléfono móvil en su bolsillo, maldijo entre dientes y contestó a quien quiera que le estuviera llamando. «Espérame aquí», me ordenó con seriedad, y buscó un lugar apartado del ruido de la gente y de la música. Desde donde estaban, más allá de los escalones de la entrada a la casa, podía verme perfectamente, así que más me valía quedarme ahí quieta. «¿Te encuentras bien?», me preguntó un tío que andaba por ahí. «La verdad es que no», respondí sintiéndome realmente mal. Me apoyé sobre la ventanilla sin poder evitar que ciertos recuerdos que tenían tan bien enterrados en el fondo de mi mente resurgieran para atormentarme, justo en aquel instante. «Creo que me estoy mareando». «Toma, bebe algo», me dijo aquel chico teniéndome un vaso. Lo cogí sin siquiera detenerme a ver qué era. Tenía la garganta tan seca que cualquier cosa que me vendría bien.
Después de haberme tragado todo el contenido, abrí los ojos. Vi cómo Nicolás subía los escalones furiosamente. ¿Qué coño haces? Me gritó para después arrancarme el vaso de la mano. Fui a replicar, pero Nicolás ni siquiera me miraba a mí. Se volvió furioso hacia el tío que se lo había dado y lo cogió por la camiseta blanca. Ahí es cuando casi lo levanta del suelo. Fui a replicar, pero Nicolás ni siquiera me miraba a mí. Se volvió furioso hacia el tío que me lo había dado y lo cogió por la camiseta hasta casi levantarlo del suelo. ¿Qué coño le has dado? Le preguntó sandándole del suelo. Yo miré mi vaso alarmada y con cara de horror. Mierda. ¿Quién cree que fue ese chico? ¿Recuerdan la palabra Bruganda? Esa palabra sinceramente nunca la había escuchado en mi vida. Y sinceramente escucharla ahí me encantó. Pero no lo sé. Si ya lo sabías, dímelo con palabras. Si no lo sabías también, dímelo en los comentarios porque amo leerlos. Sinceramente cambiaron tanto la escena de la película al libro. ¿Por qué? Porque obviamente Nick era el más popular y el más temido. Obviamente si Noah lo hacía eso en público, Nick sí se iba a enojar. Pero en la película hicieron que se lo diera en un lugar donde nadie vio. Obviamente Nick fue al baño y nadie lo iba a seguir hasta ahí. Entonces ahí aprovechó Noah para hacerlo. Pero cambiaron esa escena para no decir, es que Nicholas no se enojó. Porque aquí se enojó por el golpe y porque se lo dio delante de su gente. Así que simplemente amo que cambiaran esa escena, porque si no, la escena hubiera estado un poco muy cambiada y un poco más alarmante en la película. Que tal vez no nos hubiera molestado tanto. Pero no lo sé culpable. Si ya lo sabías, dímelo. Y si no lo sabías, también dímelo porque amo leerlos. Sígueme viendo. Hasta la próxima.